Ya dijo Francisco Orduña, vocero de los Altos Hornos de México, que se le están manchando y que no saben de lo que se habla, que esto no lo va a permitir porque para empezar no entiende lo que ocurre, lo que sucede. Es como cuando te agarran en la calle, que te vacían un balde de agua, ¡pum! Como que así los agarraron en maroma los Altos Hornos de México el día de hoy. De Lozoya, la verdad, no nos extraña. Cualquiera de este tipo de funcionarios corruptos, ya sabemos que podemos esperar nada y a la vez todo, ¿verdad? Así que vamos a desmenuzar esto en los próximos minutos. Bienvenidos al Teatro de la Comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda. Venga, vamos para allá. En Política para la banda, traemos el son de las noticias. ¡La porra te saluda! Hoy se desataba esta noticia, una noticia candente, una noticia fifiris nice. Y es que Hacienda informaba que se congelaban las cuentas de Altos Hornos de México, AMSA, y de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por presuntas operaciones ilícitas. De acuerdo a un comunicado, Hacienda informa que se congelan las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, así como de Altos Hornos de México. Las investigaciones de la Unidad de Investigaciones Financieras daba esto, ¿no? Hacienda decía pues que se estaban congelando la Unidad de Investigaciones Financieras las cuentas, estas cuentas que presuntamente son derivadas de actos de corrupción. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, incluyó en la lista de personas bloqueadas al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la persona moral Altos Hornos de México, SADCB. Hacienda señaló que lo anterior, toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción. Yes, bebé. En relación a lo anterior, Hacienda destaca que tanto el sujeto de referencia como la empresa señalada tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer en términos de la legislación aplicable los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y o proveedores ante la propia UIF. Por otro lado, también se estaba previendo los medios de prueba que consideren conducentes, así como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos. Este bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad de Estado mexicano y en el marco de un Estado constitucional de derecho, dice la dependencia. También dichas acciones están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo. Aparte, la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención y la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la famosa Ley Antilavado. Es importante señalar que la Unidad de Inteligencia Financiera actual en todo momento actuó todo bajo la ley, sin dañar a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México. Por ello, las cuentas de los trabajadores se descongelarán el día de mañana cuando se promueva la garantía de audiencia. De esta manera se reafirma la política de cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del gobierno de México. Pero, ¿qué dice esta empresa? Pues es que se daba este titular, que se congelaban las cuentas, y pues obviamente dicen ellos que es un acto arbitrario, dice la acerera, de acuerdo a esta nota publicada por proceso.com.mx. La principal acerera mexicana, Altos Hornos de México, amaneció hoy sin acceso a sus cuentas y con la novedad de que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las congeló. De acuerdo con el vocero de la empresa, Francisco Orduña, la razón de la medida que se les aplicó es una incógnita, por lo que consideró indebida la inmovilización de sus recursos. Las cuentas dice que están congeladas, nadie les avisó, no hay comunicación, ninguna pregunta, no hay investigación de nuestro conocimiento, no hay nada, ¿verdad? Es increíble que no avisen y no sabemos a qué se debe.
dijo esta tarde en una entrevista vía telefónica. AMSA emitió un comunicado en eventos relevantes de la Bolsa Mexicana de Valores, considerando que el congelamiento de sus cuentas es un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho que obstaculiza la continuidad operativa de la acerera. La empresa, con unos 20,000 trabajadores, dejó de cubrir desde el día de hoy compromisos con proveedores, clientes, y esto ocurre justo 2 días antes de pagar la quincena, expuso Francisco Orduña. En el comunicado emitió a la Bolsa Mexicana de Valores y subsidiarias, afirma que la acción emprendida por la UIF pone en riesgo la estabilidad económica de Coahuila. Su sede, no se nos olvide que está en Monclova, y de otras zonas de donde mantiene operaciones. A pregunta expresa, Orduña rechazó que hayan tenido algún tipo de relación con la constructora Norberto Odebrecht, luego de que prensa especializada en negocios lo relacionó con el gigante brasileño que protagoniza el mayor escándalo de la corrupción continental, ni siquiera local, Está intenso esto. Sobre la venta de Agromex, expuso que la documentación está en regla y han mostrado su disposición para cooperar con las autoridades. El de Agromex es uno de los casos que, en relación con la empresa de fertilizantes privatizadas y recompradas por el gobierno, han sido señaladas de irregulares por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hacienda rechazó en un primer momento que se hubieran implementado alguna medida contra AMSA. Momentos más tarde informó que en las próximas horas emitirían la posición de la UIF al respecto. En tanto, la empresa expuso en su comunicado: AMSA está activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos, y una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción que parece atribuir a AMSA actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarar ante la UIF y la Secretaría de Hacienda u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad que es violatorio de las mínimas garantías legales. Es la principal acerera de la capital mexicana, fundada en el sexenio de Lázaro Cárdenas y privatizada en el de Carlos Salinas de Gortari. Sus principales accionistas son Javier Autry-Maza y Alonso Ancira Elizondo, quien funge como presidente y director general. En el 2016, la acerera salió de una prolongada crisis que la mantuvo en suspensión de pagos, y apenas el jueves 16 anunció que liquidaría sus compromisos financieros pendientes para dar por cerrado el periodo y regresar a los mercados financieros. El anuncio del fin de la suspensión de pagos en días pasados coincidió con la noticia que dio el gobierno de Estados Unidos de que el viernes 17 levantaría el arancel al acero mexicano, una medida cuyo principal beneficiario sería a AMSA. ¿Qué tal, Está interesante este capítulo de la Rosa de Guadalupe. Vaya que sí. ¿Qué viene siendo estos Altos Hornos de México? Una de las acereras importantes, según su portal de internet, líder nacional en producción y comercialización de este tipo de productos como láminas, todos los aceros. Es una empresa muy interesante, como les decía, fundada desde 1941. Se habla también de que esta empresa tiene un ritmo cercano de 5 millones anuales de acero líquido en su operación. Cuenta con esta plantilla laboral de 19,000 más o menos trabajadores, incluyendo dentro de ellos sus subsidiarias mineras. Esto, repito, de acuerdo a la información que tienen en su portal de internet. Es también, de acuerdo a su página oficial, es la siderúrgica más grande integrada de México. Las oficinas corporativas están ahí justamente en Monclova. Es una empresa que mueve demasiado, mueve muchísimo. Desde 1941 están entrados. Dicen que su misión es trabajo en equipo, lealtad dentro de sus valores, apoyan a nivel global a esto, están a favor de la protección del cambio climático, y una infinidad de información ahí que tienen, ¿verdad? En fin, aquí el que sabe y conoce eres tú. Déjame tu comentario aquí en la cajita de los comments. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones. Te voy a agradecer muchísimo que nos ayudes a compartir en tus redes sociales. Y nada, gracias por acompañarme en este viaje, como siempre y como todos los días, desde el Teatro de la Comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto fue Política
Política para la Banda. Voy a leer todos sus comentarios en 3, 2, 1. Adiós.